reducciones jesuitas del Paraguay y sus fuentes ético-jurídicas, así como también fuentes carismáticas propias de la Compañía de Jesús que operan en este elemento de reconocimiento de la cultura, ¿no? Como exigencia también de la dignidad humana. Yo viví 2 años en Paraguay, en 98 y 99, y visité también las reducciones. Estuve colaborando con obras de la Compañía de Jesús en aquel tiempo, y la verdad es que no pensé que luego trabajaría con el paso de los años estos temas. Nos exploramos cómo se opera este reconocimiento en el contexto colonial, que se sitúa al comienzo de la experiencia de las reducciones jesuitas del Paraguay, donde yo voy a centrar, que permite proyectar esa experiencia misional como una praxis también del pensamiento y de la tradición jesuita en un sentido más amplio, y que vamos a ir revisando ese impacto recíproco, ¿no?, entre jesuitas y pueblos originarios, ¿no? Y cómo a partir de ahí también pues, sale un dinamismo institucional de protección de la propia integridad física de ciertas instituciones, como la encomienda, el servicio personal, y de la propia viabilidad de la población originaria en ese concepto histórico. En primer lugar, voy a hablar de un marco de posibilidad, de fundamentos políticos, jurídicos y éticos de estas primeras reducciones del Paraguay. Son evidentemente una institución colonial en el marco del descubrimiento y la conquista de América, y evidentemente no están exentas de críticas por ello. No se trata de hacer una apología, sin embargo, es verdad que también, aun siendo una institución colonial y sin idealizar las reducciones, pues podemos y son considerados como un espacio que en su contexto histórico permitió generar un espacio de libertad y de convivencia frente a otras situaciones de abuso de las mismas poblaciones por otros colectivos en ese mismo espacio. Desde nuestra perspectiva, las respuestas de la Escuela Ibérica de la Paz, con otros elementos, como ese pensamiento tradición ignaciano, pues generar nuevas oportunidades jurídicas y sociales, entre las que se encuentra esta realidad que se vivió en las revoluciones del Paraguay de los siglos XVI y XVII. En primer lugar, ese marco de posibilidad lo generó la propia relación de la Compañía de Jesús con la monarquía hispana, que ofreció el marco político y jurídico que posibilitó realmente también físicamente ese desarrollo de las reducciones jesuitas del Paraguay. Y el fundador de la Orden, Ignacio de Loyola, mostró gran interés cartas suyas en las que mostró interés en el envío de jesuitas a América, pero no pudo ser hasta el generalato de Francisco de Borja, al que el que pone en marcha ese encargo de la fundación proyectada en la Asunción del Paraguay, aunque con órdenes, ¿no?, y patentes que ya el mismo San Ignacio dio. Durante el reinado de Felipe II pasaron los primeros jesuitas al Perú, algunos de los cuales pues, posteriormente llegaría al Río de la Plata y al Paraguay, aunque es con Felipe III y IV con quien se desarrollan, y dan más apoyo real, físico también, a las reducciones del Paraguay. Ya se había establecido la Compañía de Jesús a través de Portugal, en Oriente, ¿no?, y el Brasil actual, a través de la Compañía Portuguesa en el Perú, pero es precisamente un jesuita zamorano, el que es primero destinado al Perú, Diego de Torres Bollo, el que acaba siendo el primer provincial de la provincia jesuita del Paraguay y fundador de las primeras reducciones. En esa nueva provincia ya había habido algunas reducciones llevadas por la orden franciscana, pero los jesuitas, aunque siguen en su estela, y de hecho toman pues, muchas de las iniciativas, ¿no?, por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no?, el aprendizaje de la lengua, pero también bueno, pues, reinician con nuevos esquemas estas reducciones de cara pues, a poder proyectarlas más hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, que no fueran creadas pues, con indios que ya habían sido sometidos, sino que fueran nuevas poblaciones, que fueran apartados de las ciudades y donde estaban los colonos españoles, y otros elementos también, pues, en relación, por ejemplo, con el modo de gobierno de la Compañía de Jesús, fueron factores que fueron importantes a la hora del éxito de estas primeras reducciones del Paraguay. Diego de Torres Bollo pone en marcha estas primeras reducciones sobre las leyes nuevas y especialmente sobre las ordenanzas de Alfaro de 1612, que habían sido fruto de la visita de este oidor, Francisco de Alfaro, al Paraguay, y que había sido guiado también por el propio Diego de Torres Bollo para que conociera la realidad de los indios guaraníes en Paraguay.
Estas ordenanzas prohibieron, de nuevo, pero especialmente por las dudas que había en aquel momento, la encomienda y el servicio personal por parte de los indios para los españoles, lo cual también fue un motivo, ¿no?, pues, de cierta disputa hacia los propios jesuitas en aquel tiempo. La primera labor, por tanto, que realizan los jesuitas, aunque evidentemente su misión era la evangelización, pero lo primero que tienen que hacer es una labor de defensa, por tanto, del indio. Primero, de defensa de la esclavitud, de los paulistas, de los banderantes. En segundo lugar, de la encomienda, del servicio personal. Y en tercero, también incluso, en algunos casos, de otros grupos, digamos, agresivos que también había en la zona. A partir de esas premisas, puede comenzar la verdadera misión que atrajo a los jesuitas, que era además una misión que vivía con un servicio de carácter especial, y para el que era necesaria una gran preparación. A partir de ese marco de posibilidad y ese histórico, además también entiendo que hay un marco de posibilidad construido por dos pilares ético-jurídicos, teológicos, espirituales, que son la Escuela Ibérica de la Paz y la tradición jesuita. En primer lugar, siguiendo a Meliá, antropólogo, lingüista jesuita, fallecido no hace tantos años, especialista en las reducciones. Para él, la experiencia de la reducción jesuita son posibles también en el marco jurídico-teológico de la Escuela Ibérica de la Paz, en la que un amplio número de autores trabajaron en profundidad sobre temas que afectaban directamente a las nuevas relaciones que surgieron tras el descubrimiento para los españoles de las nuevas tierras y para sus pobladores originarios. Todo este trabajo tuvo una influencia sobre la formación de estos primeros misioneros que recibieron las ideas de la Escuela Ibérica de la Paz, que les permitió tener una comprensión sobre el desarrollo institucional con una lógica diferente a la meramente colonial y que permitió también desarrollar nuevas formas de trabajo y convivencia en el futuro que les esperaba en el Paraguay. Esta escuela estaba formada por teólogos y juristas de diferentes universidades de España y Portugal y generó una conciencia crítica hacia la conquista y colonización frente a posiciones más proclives a la conquista y explotación de las tierras de manera indiscriminada. Un importante grupo de teólogos y juristas abogaron por una perspectiva diferente, basada en el reconocimiento de otras legitimidades y derechos que limitaban esas posibilidades de explotación por la fuerza colonial. Había españoles, portugueses, hombres de iglesia de diferentes universidades de Coimbra, Évora, Salamanca, Alcalá de Henares, y teólogos del concilio, y algunos teólogos también del concilio de Trento. Conocido por todos, ¿no? Francisco de Vitoria, el fundador de esta escuela y su autor más influyente, en su obra más importante, Lecciones sobre los indios, pues puso en duda la legitimidad de esos primeros títulos del dominio español sobre los territorios y pueblos originarios para poder disponer de tierras y personas por parte de la corona española que debían ser puestos en duda, al menos, en tanto que allí ya existían unos habitantes con unos derechos que son provistos por la ley natural y el derecho común. Y nos queda, pues, esta conclusión cierta, de Vitoria, que antes de la llegada de los españoles, los indios eran verdaderos dueños, tanto pública como privadamente. Además, también Vitoria analiza en su misma obra a partir de qué título sí podría ser legitimado este dominio, afirmando la legitimidad, en todo caso, de las relaciones entre los pueblos, con las que sí es lícito a los españoles negociar en sus tierras sin que se pueda ejercer el comercio, porque efectivamente las relaciones entre los seres humanos no están regidas por la máxima de que el hombre es un lobo para el hombre, sino que puede ser de otra manera, ¿no? A partir de la defensa de una bondad del ser humano en sus relaciones y de su igual dignidad ante Dios. Los jesuitas Luis de Molina y Francisco Suárez también hicieron diferentes e importantes aportaciones en torno al concepto de soberanía y el origen popular del poder político, que también se aplicaron a la soberanía de estos pueblos originarios. Específicamente, Francisco Suárez hizo relevantes aportaciones al concepto de derecho de gentes, que le ha situado como muy conocido entre los fundadores del derecho internacional. Todos estos conceptos estaban presentes en las universidades europeas y son recibidos en su formación por los primeros jesuitas, influyendo posteriormente en las relaciones que se van conformando entre el imperio colonial con las repúblicas indígenas,
a partir del reconocimiento de la legitimidad de esta soberanía y las relaciones consecuentes que pueden surgir a partir de este reconocimiento. Bartolomé de las Casas también fue de los primeros autores que criticó duramente la conquista y sus instituciones económicas y sociales, además de haber criticado el trato de los españoles sobre estos pueblos. Abogó además por la inexistencia de la esclavitud por naturaleza, rechazando el fundamento de la encomienda sobre los indios, uno de los elementos clave del conflicto entre las religiones y los colonos. En términos generales, Meliá hace referencia a que los jesuitas que van a las misiones paraguayas se han formado por la influencia decisiva de estos autores sobre dos grandes premisas. Todos los hombres son hombres para los demás, es decir, del lobo para el hombre, del hombre un lobo para el hombre, y también, por tanto, la relación con los indios puede y debe ser así. Y en segundo lugar, sobre la idea de que la colonización y la conquista no anulan el dominio de los pueblos sobre sus territorios y sobre sus derechos. Diego de Torrebollo y Pedro Doñate son los dos primeros provinciales que fundan las primeras reducciones del Paraguay, de la provincia jesuita del Paraguay, y son discípulos directos y destacados, especialmente en el caso de Doñate, de Francisco Suárez. Pero decía que además de esta Escuela Ibérica de la Paz, otro pilar importante era la propia tradición jesuita, misionera, inculturada y de promoción social de los pueblos de la propia Compañía de Jesús. La experiencia de las reducciones, además de la inspiración del marco teológico-jurídico de esta escuela, tuvo esta segunda fuente de posibilidad de inspiración, la matriz teológico-espiritual ignaciana, y para el uso de este concepto de matriz teológico-espiritual ignaciana, me refiero al uso que sugiere Senén de la matriz cultural ignaciana como la capacidad de generar una virtualidad que posibilita un modo de estar humana y socialmente en la realidad a partir de ciertos elementos comunes y otras formas alternativas de modernidad que se van construyendo. El historiador jesuita, Manuel Revuelta, caracteriza el espíritu misionero de los esencial de la Compañía de Jesús, especialmente en la América de las Reducciones, en tres elementos fundamentales y que son claves para la comprensión de esta capacidad generadora alternativa: la movilidad apostólica, la inculturación y la promoción humana. En primer lugar, respecto de esta movilidad apostólica, como indican sus textos fundacionales, concretamente en la fórmula del Instituto, la movilidad apostólica obliga a los jesuitas a ir inmediatamente, en cuanto estén de nuestra parte sin tergiversación ni excusa, a cualquier parte del mundo a donde nos quieran enviar. Firmemente y especialmente, todos los fieles de Cristo son sujetos al hermano pontífice, pero por la mayor devoción a la obediencia a la Santa Sede Apostólica, los jesuitas hacen una profesión, además de los tres votos comunes, por los que se someten también a la voluntad del romano pontífice y ese compromiso de responder sin tardanza a ese elemento. De hecho, es una de las cuestiones por las que se retrasa un poco la incorporación de los jesuitas a América, ¿no? Precisamente por esa aprobación. No es única ni primordialmente una norma que hace referencia solamente a un elemento geográfico y de universalidad de la misión, que evidentemente está presente, y que es especialmente, por ejemplo, significativo en el caso de Francisco Javier, sino que es un elemento que conforma un carácter extraordinario de disponibilidad para una misión que se incorpora a un ethos, a un carácter común propio y característico de esta matriz cultural ignaciana. En segundo lugar, Ignacio de Loyola dejó a los jesuitas orientaciones claras también en las constituciones, que es el texto del gobierno, pero de carácter también fuerte, carácter carismático, espiritual, y en el apartado referente a las personas que van a entrar en la compañía respecto a su formación, dice Ignacio de Loyola: pudiendo tales experiencias anteponerse y posponerse y moderarse, y en algún caso tocarse con otras, con autoridad superior, según las personas, tiempos y lugares con sus ocurrencias. Por tanto, todas las normas, o muchas de las normas de la compañía y de la formación, pues tienen que mediarse y templarse de acuerdo a las personas, los tiempos y lugares con sus ocurrencias. Esta expresión se repite en bastantes ocasiones durante las constituciones y también supone un modo de proceder que tiene su correlato también en otros procesos de evangelización en otros lugares que también llegó a la compañía.
Otros textos claves de la tradición espiritual ignaciana, el libro de los ejercicios, son tanto el presupuesto, que está justo al principio, y en la propia y una contemplación clave de la encarnación, que es muy importante en el carisma ignaciano, en el presupuesto, se dice que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla, y si no la pueda salvar, piense cómo la puede entender, y si no tiene, y si no se puede entender de otra manera, que se le corrija con amor, y si no basta, que se busquen todos los medios convenientes para que la persona pueda salvarse. En esta contemplación de la encarnación, que ofrece la misión también a la Compañía de Jesús, la visión de la Trinidad sobre el mundo, la visión de la Trinidad sobre el mundo es ver a unas personas, las unas y las otras, sobre la haz de la tierra en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Es muy conocida la importancia que la Compañía de Jesús ha dado a este elemento como un elemento clave de cara a su evangelización, y en el siglo XX también Pedro Arrupe, como jesuita en Japón y posteriormente como general, había reivindicado este elemento a partir de su experiencia como un elemento nuclear para la propia misión de la compañía. Pero sin duda forma parte de una larga y profunda tradición que podemos reconocer en miembros muy reconocidos de la Compañía de Jesús, como Matteo Ricci, Roberto Nobili, y otros menos conocidos, pero igualmente relevantes, como Alessandro Banignano o Diego de Pantoja. En último lugar, Revuelta indica como característica particular del carácter también misionero de los jesuitas la promoción humana, en este caso de los pueblos indígenas, en la tarea evangelizadora, de la enseñanza de conocimientos humanos, oficios artesanos, progresos técnicos, de una promoción verdadera, educativa y social. Es un elemento que debemos llevar más allá, puesto que ha estado unido a la distinción de los jesuitas desde sus primeras formulaciones fundacionales y que genera también este carácter diferencial del fin de la compañía desde sus inicios, que incorpora al bien común en su forma fundacional. Estas indicaciones, o estas tres características, se muestran explícitamente en diferentes elementos relevantes en la configuración, en las reducciones del Paraguay. Se concreta en varios elementos para poder realizar esta evangelización. Después de estas exigencias, estas empezaron en el Perú. Es paradigmática la experiencia de la reducción del Juli, donde pasaron compañeros importantes como José da Costa, pero el mismo Diego de Torres Bollo fue director, ¿no?, de esa reducción, o en el Perú como José da Costa Lorenzo de Marzón. José da Costa reconoció el derecho de los pueblos indios a no renunciar a su propia identidad cultural y lingüística, ¿no?, coherente con su propia tradición. Efectivamente, los jesuitas ya traían la experiencia de otras misiones adyentes en el Oriente, pero en esta ocasión, frente a una inculturación en otros lugares a partir del estudio de una cultura avanzada en ciencias y artes, los jesuitas se encuentran con un choque cultural diferente, con una población, con una organización y una sociedad social y con una cultura que efectivamente existía, pero que carece de muchos otros elementos, ¿no?, que hacen de ese choque cultural aún mayor, y donde surge la necesidad también de generar una promoción a través de la del desarrollo de la organización, precisamente pues, para poder generar la propia continuidad de estos pueblos, ¿no?, en el contexto colonial en que se estaban. La primera indicación, además que se realiza a los jesuitas que se quieren ofrecer estas misiones, es aprender el idioma. En relación, por ejemplo, con Trento, José da Costa, en el concilio limense, había defendido la necesidad de predicar en las lenguas indígenas. Da Costa consideraba que los predicadores entonces debían aprender las lenguas locales para esta predicación. De tal manera, también logró imponer propuestas e incluso el concilio le encargó a la compañía la confección de catecismos y doctrinas en lenguas indígenas que no eran meramente traducciones, sino también pues, adaptaciones pues para su comprensión a través pues, de ejemplos de la cultura local. El jesuita Antonio Ruiz de Montoya, jesuita nacido en Lima, es uno de los grandes misioneros de las reducciones del Paraguay, que hizo grandes aportaciones en el ámbito de la lengua guaraní, publicando importantes estudios y sistematizaciones, gramáticas, diccionarios, pero no solo quedó ahí su aportación a los pueblos originarios,
también viajó a España para reclamar el cumplimiento de las leyes en la Corte de Madrid, y donde se asesoró también del cumplimiento de las leyes que protejaban a los indios. Y se publicaron no solo por él, sino por otros jesuitas, gramáticas sobre la lengua aymara y otras. Por tanto, hay muchos elementos que se promocionan, como la lengua, que se recuperan, la promoción del pueblo. Otro de los elementos fue el evitar la introducción y la relación con los españoles en las reducciones, o esa elaboración, como hemos dicho, de catecismos y documentos para la evangelización. Este reconocimiento de la tradición jesuita y la praxis de estas primeras reducciones, evidentemente, tiene varias claves de lectura. Una eficientista, la eficacia apostólica, ¿no? Muy presente también en Ignacio de Loyola, ¿no? de cómo hacer una evangelización eficaz. También de promoción humana, también pues, de reconocimiento de ese elemento jurídico-político al que hacíamos referencia, de la Política de la Paz, de Suárez, y también, ¿no?, reconocer la dignidad del valor de las culturas, en tanto que también son imagen de Dios. La dignidad humana es un concepto que hoy entendemos generalmente como el origen y el fundamento y la idea nuclear de los derechos humanos. Y este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha ido también configurando de diferentes formas en diferentes pueblos y culturas que han ido aportando a este desarrollo. Podríamos entender como la configuración actual de los contenidos de esa dignidad humana se ofrece a través de la formulación actual de los derechos humanos en su versión del 48. Pero la dignidad humana progresivamente ha ido avanzando históricamente desde un atributo moral que la persona debe trabajar hacia también, bueno, hacia un origen sagrado o atribuida, pero ha tenido también un elemento importante en lo histórico, ¿no?, donde operaba también el concepto de dignidad como distinción o rango, como se ha dicho ya en algunas de las ponencias de hoy. En su despliegue histórico, con la emergencia del cristianismo, se ha reconocido esa dignidad de origen divino, por imagen y semejanza de Dios, y una forma de entender la igual dignidad de todas las personas, basada en una potestad sagrada y, por tanto, fuera del alcance de las personas para rechazarla, sino materialmente, pero sí en su aspecto metafísico, ya que no queda alterado más que por su materialidad cuando está violada. Conocida, ¿no?, la idea de San Pablo, ¿no?, de ya no hay griego ni judío, libre o esclavo. En textos concretos en el contexto de las reducciones, el propio general Acquaviva en el año 1603 realiza una instrucción para fervorizar en el ministerio de los indios y dice que el fin principal de estas misiones efectivamente es el bien de los indios. Hace también esa propia instrucción que no puede ser que no se envíe, que ninguno de los nuestros se ordene de sacerdote sin que primero sepa bien la lengua, que no se ocupe en el ministerio hasta saberla bien. Las instrucciones que publica Diego de Torres Bollo para la puesta en marcha de estas primeras reducciones, pues hace referencia en ellas a que los padres jesuitas piensen bien y oren sobre a quién es enviado, que son enviadas al oficio más alto, a las personas, a las gentes más pobres y desechadas, y están claramente orientados, ¿no?, a aprender en primer lugar y estudiar la lengua guaraní. En segundo lugar, había hecho referencia a esto, pero en estas instrucciones se dice: con todo el valor, prudencia y cuidado posible, se procure que los españoles no entren en el pueblo. Y si entraren, que no hagan agravios a los indios y salgan con brevedad. Y en ninguna manera les dejen sacar piezas y en todo los defiendan como verdaderos padres y protectores. Las instrucciones también siguen y hablan, como decía antes, en esta necesidad de posibilitar la continuidad de estos pueblos, pues efectivamente pues, ayudar a organizar las chacras, a tejer, a sembrar, y de acuerdo también pues, a un propio modo, no al modo de sacar la máxima producción, el máximo rendimiento de las producciones, con el máximo beneficio, sino simplemente pues, poder seguir con la vida. Concluyo. Las reducciones jesuitas en Paraguay forman parte del proceso colonial español. Como he pretendido idealizarla, no se puede evitar, por supuesto, un juicio crítico de una institución que forma este proceso y mientras más se lee, efectivamente, hay mucho más
que decir, pero a la vez que podemos reconocer que forma parte de ese proceso moderno colonial, las reducciones generan un espacio libre del servicio personal de los indios, de la libre institución de la encomienda, que pretende ser un espacio evangelizador a partir del diálogo con su lengua, su cultura, su gobierno. Y hemos concluido que este espacio se hizo posible a partir del marco jurídico de la Escuela Ibérica de la Paz, de que muchos jesuitas habían recibido esa influencia, pero también de esa matriz cultural jesuita que hemos pretendido sintetizar y mostrar algunos ejemplos en su propio contexto histórico. En la Escuela Ibérica de la Paz hemos dicho que además incorporó importantes aportaciones en el ámbito del derecho por parte de jesuitas como Francisco Suárez, el derecho de gente, con incorporación del bien común internacional, el derecho de gente. Y bajo nuestra perspectiva, eso tuvo una repercusión también en las respuestas en el Nuevo Mundo y a las posibles respuestas a esa complejidad, de esas nuevas relaciones políticas, sociales y culturales que surgen en la modernidad y que siguen produciéndose. De esta manera, así como se posibilitaron la configuración de espacios de convivencia y reconocimiento que tuvieron su plasmación en algunas experiencias misionales en América Latina, también hemos visto cómo aún se puede seguir esa tradición aportando y se siguen estudiando estos marcos para proyectarlos hacia la fundamentación de respuestas a los problemas y retos actuales de la dignidad humana, núcleo del actual concepto de derechos. Muchas gracias.